Vamos a comenzar unos jueves a estudiar el papel de María en las Escrituras. María, esta muchacha humilde del poblado de Nazaret, que se ha encontrado en estos últimos 20 siglos en el corazón de miles y miles de hombres y de mujeres, y también en el corazón de cantidad de controversia. Esta humilde muchacha del pueblo de Nazaret, a quien nada más y nada menos el ángel Gabriel la llamó llena de gracia. E Isabel, la esposa de Zacarías, llena de Espíritu Santo, la saludó con las palabras de bendita entre todas las mujeres. Pero, como muchas veces, cuando hemos dado estos temas, hemos dicho, pues María muchas veces es la gran desconocida. Los protestantes no quieren oír de María porque le tienen miedo. Y la mayoría de los católicos lo que conocen de María es una estatua, desafortunadamente. Y vamos a ver quién es esta mujer en las Escrituras, dentro de la Escritura, el papel de María en las Escrituras, porque verdaderamente, como yo contesto los emails de WTN, me llegan muchos emails y yo me doy cuenta por las preguntas que me hacen que no tienen la menor idea de quién es la Virgen María, aunque ustedes no lo crean y parece un chiste, pero no es un chiste. Eso me pasó en realidad al principio, cuando hace años, en los 80, yo trabajaba en la Ermita de la Caridad los fines de semana ayudando. Allí, ¿cuánta gente llegaban que no sabían que la Virgen de la Caridad es la Virgen María? Mucha gente llegaba y pensaba que Caridad era una vieja que había vivido en Oriente, en Cuba. No estoy haciendo un chiste, se lo digo de verdad. Y se quedaban con la boca abierta cuando yo decía, la Virgen de la Caridad es María, la madre de Jesús, y se quedaban totalmente asombrados. ¿Y cuántas personas pues no saben a lo mejor que la Virgen del Carmen? Por eso a veces nos preguntan cuántas vírgenes hay. Si un campesino, una vez por mi pueblo, dio la mejor respuesta. Un protestante le dijo, ¿por qué hay tantas vírgenes? Y le dijo, chicos, sos como mi mujer. Ella tiene una pila de vestido, pero ella es una sola. Así es María, ella es una sola, pero el pueblo la llama y la viste de diferentes. No, hombre, vamos a ver quién es esta mujer en el centro del corazón de la Escritura, de la cual San Pablo dijo que cuando llegó a la plenitud de los tiempos nació el Mesías de mujer. Esta mujer que marca la plenitud de los tiempos. Para poder entender a María tenemos que ir a Génesis 3:15, aunque ustedes no lo crean, tenemos que remontarnos a Génesis, porque no se entiende a María si primero no se entiende a Eva. Para poder entender a María, mucha gente no entiende eso, tenemos que conocer quién es Eva. En Génesis 3, Génesis 2 y Génesis 3 nos narra el gran desastre, nos narra por qué la creación 7 veces buena, que dice la palabra de Dios, y vio Dios que era buena, y vio Dios que era buena, y vio Dios que era buena, y vio Dios que era muy buena. Dice el sexto día, dice 2 veces, que el martes cuando dice 2 veces que es buena la creación, porque esta creación 7 veces buena se convierte en el desastre que nosotros conocemos hoy. Y vemos que dice, nos vamos a leer, no tenemos tiempo, dice la palabra de Dios, que todo esto comenzó cuando la serpiente en el Génesis pues le dice a la mujer. Así que verdaderamente Dios no quiere que ustedes coman de ninguno de los frutos que están aquí. Si ustedes van al profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel narra cómo este querubín, este ángel principal, estaba puesto en el jardín del Edén para cuidar de la creación de Dios, dice el profeta Ezequiel. Por eso tenemos que entender que cuando la Biblia llama serpiente, no es el demonio en ese momento. Le llama serpiente este ser que está en el paraíso por las características que tiene la serpiente. Si ustedes ven los programas de Discovery Channel, todos esos canales, ustedes ven la serpiente tiene algunas características. Una de las características de la serpiente es que es muy sutil. Si ustedes ven cómo se mueve, no tiene pie. Si ustedes la ven, se mueve muy sutilmente, tan sutil se mueve que si ustedes ven esos documentales, cuando el conejo, cuando el pollo, lo que sea, se viene a dar cuenta, ¿qué pasó? Se lo tragó. Por eso que ponen al demonio como una serpiente, porque así mismo el demonio es muy sutil, y cuando tú te das cuenta, te tragó. Por eso ponen a este ser que no era el demonio todavía, era una criatura, y dice Ezequiel que era un querubín principal, estaba puesto en el jardín del Edén para cuidar a la criatura de Dios, hasta que dice el profeta Ezequiel, hasta que la maldad entró en él. O sea, quiere decir que esta persona, que Pablo VI va a llamar, este ser que Pablo VI va a llamar el misterio de la iniquidad,
Pablo VI, que lo conoció bien, dice Pablo VI, que este ser perdió absolutamente toda la bondad, pero mantuvo todas sus características. Esto es terrible, porque este ser perfecto quiere decir que siguió siendo un ser creado por Dios perfecto, pero dice Pablo VI que en él no quedó absolutamente nada de bueno. Todas las personas tienen algo de bueno. Hitler tenía algo bueno, quería a sus perros, quería a sus hijos. Fidel Castro algo bueno debe tener, debe querer a la mala, a los hijos, debe querer a alguien, porque todo el mundo, por malo que sea, en algún momento de su vida se le mueve el corazón y hace algo bueno. Dice Pablo VI, este ser, en él no quedó absolutamente nada de bueno. Y Pablo VI lo llama misterio de la iniquidad, un misterio pavoroso, algo horrendo. Este ser que por voluntad propia le quiere poner un traspié a la creación de Dios, porque en un momento de él se llena de maldad. Y como siempre hace, presenta una media verdad. El demonio nunca presenta la verdad completa. Él presenta, y las medias verdades son peores que las mentiras. Porque una mentira enseguida que tú la oyes, tú te das cuenta y dices, eso no es verdad. Pero cuando te dicen una media verdad, a ti te suena de que algo es cierto y tú captas la otra parte. ¿Y qué le había dicho Dios a los hombres en este capítulo 3 de Génesis, esta enseñanza espiritual profunda de Dios? Le dijo, puedes utilizar absolutamente todo lo que yo te he dado, la creación entera te pertenece, tómala y domínala. Solamente no comas del árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal no es ninguna manzana, ahí no había ninguna manzana. La manzana viene de los cuadros renacentistas, cuando ponen la fruta del árbol del bien y del mal. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con eso? ¿Qué es lo que nos dice el Génesis de esta visión espiritual de Dios de la historia? El Señor le dice al hombre, puedes utilizar absolutamente todo lo que existe en la creación, menos una cosa. El Señor se reserva para él una sola cosa. ¿Qué es lo que se reserva el Señor para él? Definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. El Señor dice, eso lo voy a definir yo. Aparte de definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo, ustedes pueden hacer qué cosa, todo, porque Dios se reserva para él el poder de definir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Muy sencillo, allá en mi pueblo en Cuba había un dicho que decía, el que parte y reparte, ustedes saben el dicho, se queda con la mejor parte. Eso quiere decir que si Adán ponía las leyes, ¿quién iba a salir perjudicada? Eva. Y si Eva ponía las leyes, misericordia. No sé qué hubiera sido de nosotros. Como el Señor sabía que el que pone las leyes tiene el poder, ala para él, el Señor dijo, yo que soy justo, yo pongo lo que es bueno y lo que es malo. Y dice la palabra de Dios que la mujer vio y el fruto era bueno a la vista. Hermano, el fruto se sigue en la casa de ustedes, y sigue en el trabajo de ustedes, y sigue en la televisión, y sigue en la iglesia. ¿Tú sabes cuál es el fruto? Poder hacer lo que a ti te da la gana, sin pensar en las consecuencias que puede tener para otra persona ni para ti mismo. Dios dice, la mujer vio que el fruto era bueno. El demonio se presenta, este ser que no era demonio todavía, se presenta a él, a la mujer, le dice, así que Dios te dijo que no puedes tocar nada de lo que hay aquí. ¿Dios había dicho eso? No, Dios había dicho lo contrario. Puedes utilizarlo todo, menos, fíjate cómo el demonio le da la vuelta. Cuando ustedes digan a alguien que comience algo diciendo, así que, eso huele a azufre. Porque así comienza el demonio todas sus cosas, sembrando la duda sutil. Así que Dios te dijo de que no puedes comer nada de lo que hay aquí. Dice el padre Francesco de la congregación de los ermitaños eucarísticos, de la ópera Opus Pater, cuando nos dio retiro el año pasado en el monasterio de San Lío, el padre Francesco decía que el demonio, que él pensaba que el demonio no sabía en realidad cuál era el árbol del bien y del mal, y que el demonio estaba tanteando a ver si se enteraba. Y eso fue las tentaciones de Cristo. ¿Cuáles fueron las tentaciones de Cristo? El demonio no estaba muy seguro si Cristo verdaderamente era el Mesías, que el demonio estaba, si tú eres hijo de Dios, tú ves como está tratando de sacarle información, porque el demonio no lo sabe todo, no es omnipresente, ni es omnisciente, ese solamente es Dios. Pero le dice a la mujer así, y la mujer le dijo, no, al contrario, nos dijo que podemos comer, usar todo menos, y ahí fue donde empezó la cuestión.
Le enseñó a correr el kit de la cosa, menos el árbol del bien y del mal. El demonio le dijo, sí, tú sabes por qué Dios no quiere que comas el árbol del bien y del mal. Porque el día que comas el árbol del bien y del mal, serás como Dios. ¿Le dijo una verdad o le dijo una mentira? ¿Qué ustedes creen que le dijo? ¿Le dijo una verdad o una mentira? Acuérdense que yo tengo un micrófono, ustedes no, yo no los oigo. A ver, ¿quiénes piensan que le dijo una verdad? Levante la mano para yo, ya que no los oigo, verlo. A ver, ¿quién piensa que le dijo una verdad? Hay un hermano que dice, ¿quién piensa que le dijo una mentira? Entonces los demás o están dormidos o no piensan. O son los que no se quieren meter en problemas. Pues le dijo una verdad. ¿Qué es lo único que Dios había reservado para él? Definir lo que es bueno y lo que es malo. Si el hombre entraba en el campo de Dios, se iba a usurpar el lugar de Dios. Le dijo, te vas a hacer como Dios, se te van a abrir los ojos y vas a ver la diferencia del bien o del mal. ¿Eso era cierto o no era cierto? Sí, era cierto, pero ahora le dice la mentira. Y vas a vivir para siempre. Y vas a ser igual que Dios. Dice que la mujer comió, vio que el árbol era bueno y se lo dio al esposo. ¿Por qué habla primero con la... Aunque ustedes crean que no, todo esto tiene que ver con María. Aunque ustedes crean que no, para poder entender a María. ¿Por qué se dirige a la mujer? Mucha gente piensa que se dirige a la mujer porque es la más tonta, o porque es la más débil, o porque es la más curiosa, que siempre está metiendo las narices en... No voy a preguntar quiénes creen que es por eso, porque voy a buscarle un problema a los esposos. Si yo pregunto, ¿ustedes saben por qué se dirige a la mujer? Aunque ustedes no lo crean, porque es el ser que más se parece a Dios. ¿Por qué la mujer es el ser que más se parece a Dios? Porque puede crear vida. Como la mujer puede crear vida, es fuente de vida, porque nosotros somos solamente el motor de la vida, pero la mujer es la que crea vida. Como puede crear vida, y aunque crean que no, y las madres lo saben mejor que nosotros los padres, los lazos que crea la madre con el hijo, aunque pasen años, ese lazo permanece. La mujer se parece mucho más a Dios que el hombre. Por eso es que el demonio se dirige a la mujer, porque quiere profanar a la mujer. ¿Por qué ustedes creen que el demonio sigue en la televisión queriendo profanar a la mujer con el amor libre y con todas esas porquerías? Porque sabe que profanando a la mujer profana a la familia. Son Benedicta de la Cruz, Edith Stein, una de las mentes más brillantes del siglo XX, la gran judía convertida en monja carmelita. Ella decía, en los años 30, en un libro que ella escribió cuando todavía no era monja, decía que con la liberación femenina, se fue en 1930 y algo, ¿cuánto hace de eso? 70 y tantos años. Decía que con la liberación femenina, la mujer iba a pasar de la esclavitud del marido a la esclavitud del jefe. Yo creo que todas las doñas que están aquí estarán muy de acuerdo con Benedicta de la Cruz. Y ella decía que la verdadera liberación de la mujer era la virginidad. Porque ella decía, cuando la mujer se acuesta con cualquier hombre no se libera, se hace objeto del hombre. Cuando la mujer opta por la virginidad, esa es la verdadera liberación de la mujer. Dice, yo con mi cuerpo no hago lo que tú quieras, yo con mi cuerpo hago lo que yo quiera. Y aunque crean que no, eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Por eso el demonio se dirige a la mujer. La mujer cae y por supuesto cae el hombre. Y lo voy a seguir con este capítulo de Génesis. Es para un retiro de un fin de semana completo, solamente este capítulo 3 del Génesis. Solamente voy a los puntos principales. El Señor sanciona el mal a cada uno de las... Dicen la forma hebrea de hablar que Dios maldice, pero Dios no puede maldecir. Es una forma hebrea de hablar. Esto se basa en lo que dice San Agustín. San Agustín dice, y ojalá que nunca se les olvide esta frase, San Agustín dice, al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Se lo voy a repetir. Al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Vamos a repetirlo todo el mundo para que se desgrabe. Al que se aleja de Dios, todo se aleja de él. Eso se aplica a las naciones, se aplica a la iglesia, se aplica a la familia, se aplica al individuo.
Este hombre y esta mujer se alejaron de Dios y todo se alejó de ellos. Cuando comieron del árbol del bien y del mal, por supuesto que se le abrieron los ojos. El demonio no les dijo mentira. Pero cuando se le abrieron los ojos, ¿se vieron que ellos eran dioses? No. ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué fue lo primero que se dieron cuenta cuando se les abrió los ojos? Que estaban desnudos. Esto no tiene que ver nada con sexualidad. Esto quiere decir que cuando el hombre se le abrió los ojos, se dio cuenta que todo lo que tenía era de Dios y lo había perdido. Se le abrieron los ojos, pero ¿qué forma? Como algunos dicen, no, los malos duermen bien. ¿No han oído decir ese refrán? Los malos duermen bien. Yo digo, estoy de acuerdo que duermen bien. El problema es cuando se despiertan. Ahí es cuando está el problema. Como esta gente, Adán y Eva dormían bien y cuando se despertaron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y comenzó la consecuencia del pecado. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se apartaron de Dios, se escondieron de Dios. Todo el que peca se esconde de Dios. Y después, ¿qué hicieron? Le echaron la culpa a Dios de lo que ellos habían hecho. Cuando le dice el Señor a Adán, ¿por qué pecaste? ¿Qué le dijo? La mujer que tú me diste. O sea, si tú no me la das, yo no peco. Pero entonces, ¿quién es el culpable que Adán haya pecado? Dios, según la mentalidad de Adán. La mujer que, ¿qué cosa había dicho unos versículos antes? Esta es hueso de mis huesos. ¿Y ahora qué dice? La mujer que tú. Y la mujer le preguntaron, ¿y tú por qué? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. Mano, nosotros nos reímos, y porque yo lo digo en forma cómica, pero eso pasa en la vida de nosotros. Nos metemos en 600 líos. Nos metemos en borrachera, nos metemos en droga, nos metemos en adulterio, nos alejamos de Dios. Y cuando el agua me llega aquí, ¿qué es lo que decimos? ¿Por qué Dios me hace? ¿Por qué Dios me hace esto? O si no, no, yo lo hice porque estaba enferma de los nervios. ¿No han oído esa excusa? Digo, chicos, yo nunca he visto una mujer que se vuelve enferma de los nervios y se meta a monja de Madre Teresa de Calcuta. ¿Ustedes han visto eso alguna vez? Le da por ser infiel al marido. ¿O nunca ha visto un hombre que se vuelva loco y se dé un martillazo en la cabeza? Lo mismo que Adán, la mujer que tú, y Eva, aquella. ¿Y qué hizo la serpiente? No, se cayó. ¿Tú sabes por qué se cayó? Porque Adán tenía justificación. ¿Adán tenía justificación? Sí. ¿Quién lo embulló? Eva. ¿Eva tenía justificación? Sí. ¿Quién la animó? Y aquí viene el gran problema, el gran misterio del demonio, que no vamos a hablar de eso hoy, que el Señor lo reprenda. Pero el demonio tenía ¿alguna excusa? No. Fue su propia maldad quien lo llevó a eso. Por eso que el demonio no tiene redención. Dios redime la creación, pero no redime el demonio. El demonio nadie lo llevó a pecar. Él, por su propia maldad, que le nació de lo más profundo de él, porque es intrínsecamente malo. Entonces, da las tres: maldice al hombre, a la mujer, maldice. Y en Génesis 3:15 está el protoevangelio, le llaman, el primer evangelio, el protoevangelio. Yo creo que esta noche vamos a hacer solamente la introducción, porque no he salido de la primera página y son como 20 páginas, así que nos queda para largo la enseñanza de María. El protoevangelio, Génesis 3:15 dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú le acechas el calcañar. Este es el protoevangelio, el primer evangelio. ¿Por qué? Porque aquí se anuncia por primera vez, ¿qué cosa? La redención. ¿Qué es lo que dice? Que va a poner enemistad total. ¿Entre quién? Entre el demonio y una mujer. Entre la descendencia de la mujer y los seguidores del demonio. ¿Qué es lo que dice? Que la descendencia de la mujer le va a pisar la cabeza. Y aquí el cuadro de la Inmaculada Concepción pintan a María pisando la cabeza del demonio. Y por supuesto que María pisa la cabeza del demonio cuando dice que sí. Vamos a verlo después cuando veamos lo que dice San Ireneo de León referente a esto. También Cristo aplasta la cabeza del demonio. Ustedes vieron la película de Mel Gibson
cuando comienza esa película, que es un evangelio, es el quinto evangelio, cuando comienza que pone al demonio en el jardín del Getsemaní, dándole vuelta a Cristo, porque fíjate, está el jardín del Edén, y ahora, ¿dónde aparece Cristo? En otro jardín, en el jardín de Getsemaní. ¿Y qué hace Cristo en esos símbolos de la película? Le mete un pisotón que resonó en el cine entero a la cabeza de la serpiente. Cristo le aplasta la cabeza a la serpiente. Pero cuando yo leí este versículo en hebreo, me di cuenta de algo. Si vamos a traducir exactamente como dice el versículo en hebreo, dice así: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ellos te pisarán la cabeza, mientras tú le querrás morder el calcañar. No dice él, dice ellos te pisarán la cabeza. Ese ellos, nos vamos a dar cuenta cuando lleguemos al final del ciclo van a ver quiénes son ellos. Le van a tener poder para pisar. O sea, pero ¿cuál es el símbolo en todo esto? Una mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Ya desde ese momento el demonio sabe que tiene un enemigo formidable. ¿Quién es el enemigo formidable que tiene el demonio? Una mujer. Todavía no sabemos quién es, pero el demonio sabe que tiene que estar atento, porque cuando esta mujer aparezca, la mujer y los descendientes de la mujer le van a aplastar la cabeza. ¿Y qué cosa quiere decir aplastar la cabeza? Si ustedes miran sus cosas de Discovery, porque la televisión está allá, que yo he terminado viendo documentales de cocodrilos y ratones y eso, porque no hay otra cosa que ver. Si ustedes se fijan, cuando la serpiente la cogen por aquí, pierde el poder. Cuando agarran a la serpiente, la hacen aquí, la serpiente se queda, ¿qué es lo que quiere decir? Que le van a pisar la cabeza. Que esta mujer y los seguidores de la mujer van a inmovilizar al demonio, le van a quitar todo el poder. Pero también el Señor llama la atención y dice: cuidado, porque la serpiente, antes que tú la aplastes la cabeza, va a querer, ¿qué cosa? Morderte el calcañar. Ahora, ¿qué cosa es el calcañar? Eso lo va a ustedes para que lo piensen esta noche. Si ustedes se fijan, la serpiente casi nunca ataca de frente. La serpiente ataca de atrás. ¿Y qué es la parte del cuerpo humano que está más cerca de la serpiente? El calcañar. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el demonio te va a atacar por el área de tu vida que tú tengas más cerca de él. ¿Es la bebida? Te va a atacar por la bebida. ¿Es la lujuria? Te va a atacar por la lujuria. ¿Es el mal genio? Te va a atacar por el mal genio. ¿Es la depresión? Te va a atacar por la depresión. ¿Es el miedo a enfermarte? No va a pasar un virus por Miami que no lo agarre. ¿Qué es lo que quiere decir? El demonio va a agarrarte por el área de tu vida que esté más cerca de él. Y ahora esta noche, y les dejo a ustedes de tarea, yo creo que esta noche ustedes piensen cuál es mi calcañar. Cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, todos tenemos un calcañar. Tenemos un área de mi vida que está bien pegada a ¿quién? El demonio. No se lo digan a nadie, es una cosa muy privada, pero piensa cuál es mi calcañar. Y cuando te encuentres tu calcañar, que cuesta trabajo muchas veces encontrarlo, tú vas a tener que tenerle el ojo siempre puesto encima. Si ustedes están caminando por un lugar donde hay muchas serpientes, ustedes caminarán así. Tienes que caminar vigilando tu calcañar, porque sabes que ese es el área donde te van a morder. Al final vamos a ver cómo todo esto, porque aunque Génesis 3.15 está totalmente relacionado con Juan 19.25, con la crucifixión, y el calcañar está relacionado con Apocalipsis 12, pero estamos en esta parte del Génesis preparándonos para esta mujer. Entonces, si vamos a ver, si pudiéramos preguntar cuál es la primera y la característica más relevante de Eva en el Génesis. ¿Cuál es la característica más relevante de Eva? Y de Adán también, por supuesto. La característica más relevante en el Génesis de Eva y de Adán es desobediencia. Dios le dijo: no comas, y ellos, ¿qué fue lo primero que hicieron? Comieron.
¿Ustedes quieren ver las consecuencias del pecado original? Díganle a un hijo de ustedes, les prohíbo terminantemente que hagas esto. ¿Qué ustedes creen que es lo primero que va a hacer? Dice, no te quiero ver más con este muchacho. A una muchacha. Se casa. Ese es el pecado original. Basta que te digan, esto no. Yo siempre era un chiste, y fue cierto. Al gimnasio que yo voy, estaban pintando una pared de rojo. Y yo estaba en la bicicleta. Y tenía un letrero que decía, ojo, pinta. Y todo el que pasaba, mira, estaban también al gimnasio. Todo el que pasaba, ¿tú sabes lo que hacía? Le pasaba el dedo. Y entonces después decían, ¡ay, me pinté! Le digo, pero ven acá, ¿qué es lo que dice ahí? Ojo, pinta. Y yo digo, ¿qué gente tan anormal esta? Me bajo de la bicicleta y iba a salir. ¿Tú sabes lo que yo hice? Le pasé el dedo a la pared y me pinté también. Porque es el instinto ese, no lo hagas y tú quieres hacerlo a ver si ya se secó. Y me pinté también. Ese es el pecado original. Eso es, claro que yo lo digo en forma cómica, pero eso quedó algo más poderoso en nosotros que eso, que es el pecado original. Y eso tiene que ver con María también, porque para entender la Inmaculada Concepción tenemos que entender esto. ¿Qué cosa es el pecado original? La gente piensa que el pecado original es que si nosotros vemos ahora, pudiéramos ver el alma de un niño y vamos a ver un alma blanquita como ese mantel con una mancha prieta en el medio. Entonces todo el mundo dice, bueno, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo un par de locos ese de Adán y Eva? No, el pecado original no es algo con que tú naces. El pecado original es algo con que tú no naces. Es al revés. ¿Qué cosa es? Dice la palabra de Dios que Adán y Eva, cuando fueron creados llenos de gracia. Los dos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Adán y Eva vivían en una amistad con Dios estrecha. Dios los moraba, eran morada del Espíritu Santo, Adán y Eva. Estaban llenos. Eso es lo que quiere decir que ellos dos caminaban con Dios a la caída de la tarde cuando venía la brisa. Que decir, ese hombre y esa mujer estaban llenos de ¿qué? De la amistad y del amor de Dios. Cuando ocurre el pecado, ¿qué sucede con la gracia que tenían estas personas? Se quedaron sin gracia. Y aunque ustedes crean que no, tiene una gran profundidad teológica cuando dicen, fulano es un desgraciado. ¿Sabe lo que quiere decir? Que esa persona abandonó toda la bondad que pueda haber en él de Dios. Mira cómo usamos palabras que son teológicas y nosotros no lo sabemos. Esta gente perdieron la gracia de Dios. Dejaron de ser amigos de Dios, dejaron de ser hijos de Dios. Y a partir de ahí todos los hijos de estos hombres, ¿cómo nacían? Fuera de la gracia de Dios. En el mundo espiritual solamente hay dos campos. En el mundo espiritual está la gracia y la no gracia. ¿Qué cosa es la no gracia? Cuando no hay gracia, ¿qué es lo que hay? Pecado. Entonces en el mundo espiritual no hay nadie que esté medio en... La gente se ríe, porque yo siempre le digo a la gente que es como decir una mujer que diga yo estoy media preñada. ¿Hay alguien que esté media preñada? ¿Una mujer está o no está? Así es en el campo espiritual. ¿Estás en gracia? Y si no estás en gracia, en pecado. Si los hijos los descendientes de esta pareja nacieron fuera de la amistad de Dios, nacieron entonces ¿en qué campo? En el pecado. De ahí para acá, todos los descendientes de los hombres nacen en pecado. Ese es el pecado original. Que el niño no nace como hijo de Dios, nace como criatura de Dios, nace sin gracia, nace absolutamente desprovisto de la gracia de Dios. Esto vamos a ver después. Cristo en la cruz lo arregla por medio del bautismo, nacemos de nuevo, que es el segundo nacimiento, pero esa es otra cuestión. Pero este pecado original no es que yo nazco con una mancha de alguien que hizo, es que yo nazco privado de la gracia por algo que hizo. Es como una persona que sea ciudadano americano y le dé por irse, qué sé yo, a Nicaragua, a Colombia, y los hijos nazcan allí y los inscriban allí. ¿Y esos muchachos qué es lo que perdieron? La ciudadanía americana. Y el muchacho dirá, bueno, ¿qué culpa tengo yo? ¿Y qué es lo que le dirían? No, tú no tienes culpa. ¿Quién tiene culpa? Tus padres, que abandonaron el país donde ellos vivían. Eso pasó. Nuestros primeros padres abandonaron la gracia de Dios y toda su descendencia nació fuera de la gracia
de Dios, que eso se conecta después a otra historia con Caín y Abel, que es otra historia tremenda. ¿Qué pasó? Pues, los primeros que nacieron fuera de la gracia, ¿cuál fue la consecuencia? Pero vemos que aquí comienza la historia, con Génesis 3:15 comienza la historia del plan de la salvación. Dios empieza a preparar la gran promesa: enemistad entre ti y la mujer, entre la descendencia de la mujer y tu descendencia. Esta descendencia te aplastará la cabeza y tú querrás, no la morderás, querrás. Como yo he explicado muchas veces, la Biblia tiene revelación progresiva. ¿Qué cosa es revelación progresiva? Dios no manifestó todas las cosas de un solo viaje. Si ustedes ven, lo que sabía de Dios Abraham era menos de lo que sabía Moisés. ¿Abraham sabía el nombre de Dios? No. ¿Abraham sabía las características de Dios? No. Dios hizo un pacto con Abraham, pero ¿a quién le reveló el nombre de Dios? Dios a Moisés. ¿A quién le gritó? Dios, Adonai, Adonai, lento a la ira, abundante en la misericordia, a Moisés. ¿A quién le dio los mandamientos? A Moisés. Moisés ya supo un poquito más que Abraham. Después vemos cuando Israel se instala en los reyes y los profetas, ya los profetas sabían más de Dios que Moisés. Ya los profetas van a hablar del Mesías. O si ustedes ven, la revelación va como progresiva, poco a poco. Por eso el gran error de los protestantes es que ellos cogen el Antiguo Testamento y hacen doctrina con el Antiguo Testamento. Tú no puedes hacer doctrina con el Antiguo Testamento. ¿Por qué tú no puedes hacer doctrina con el Antiguo Testamento? Porque la revelación no está completa. ¿Qué es lo que dice la revelación? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Esa es la doctrina de Cristo? No. Es una doctrina que fue superada por la revelación total. ¿Quién es la revelación total? Cristo. Y no solo Cristo, Cristo tan solo no es la revelación total, el Espíritu Santo es la revelación total. Porque tú conoces a Cristo, pero no tienes el Espíritu Santo y tú no entiendes a Cristo. Los apóstoles vivieron con Cristo, ¿entendieron a Cristo? No. Vea tú si no lo entendieron, que cuando Cristo va a subir a los cielos, ¿qué es lo que le pregunta a Pedro? Ahora es cuando tú vas a ser el reino de Israel. O sea, Cristo se va a los cielos y Pedro no había entendido nada. ¿Cuándo Pedro entendió absolutamente todo? La mañana de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos y salió a predicar el tremendo mensaje de Hechos 2. Porque todo lo que ellos habían oído de Jesús no lo entendieron hasta que el Espíritu Santo no moró en ellos. Y así pasa en la iglesia. Tenemos muchísimos católicos que conocen la Biblia, conocen a Dios, pero como no tienen el don, no conocen, lo tienen por el bautismo, pero no conocen qué hace el Espíritu Santo y no viven en el Espíritu Santo, por eso no pueden entender las Escrituras. No hay nada más horrible que una persona que lee las Escrituras sin tener el don de discernimiento del Espíritu Santo. Termina estudiando historia o predicando herejía, que es peor todavía. La revelación es progresiva. Por eso vemos que ya en el principio tenemos una revelación. ¿Qué tenemos revelación? Que el drama que se formó en el Edén no se va a quedar ahí. ¿Dios podía haber destruido esa creación y hacer otra? ¿Dios podía o no podía? Claro que podía. Dios es todopoderoso. Sin embargo, Dios no quiso destruir esa creación. Prometió que si todo se desarregló por una mujer, por otra mujer se iba a arreglar. Fíjate cómo es la conexión. Eso es lo que nos presenta la protoprofecía de Génesis 3:15, donde comienza la historia de la salvación. Ahí Dios empieza a preparar el terreno de los patriarcas. Más adelante la revelación a Moisés en el monte Sinaí con la ley, la constitución del reino de Israel, porque Dios va preparando su camino para el momento de la redención, para el momento que va a venir el que va a arreglar todo lo que se desarregló. ¿Y quién va a arreglar todo lo que se desarregló? Espero que ustedes lo sepan. ¿Quién va a arreglar todo lo que se desarregló? Cristo es el que va a María no lo arregla. María es la que inicia este proceso, pero quien lo arregla todo va a ser Cristo. Fíjate qué interesante.
si ustedes van a Génesis, en el Génesis está la Trinidad, aunque ustedes no lo crean. Dice que en el principio Dios vio, vamos a leer este pedazo, nos quedan 10 minutos. Monseñor Pérez Cerante decía que el predicador que no hacía mover el corazón, hacía mover el fondillo, porque la gente se empezaba a mover en los bancos. Así que cuando yo veo que la gente se empieza a mover, pues ya yo veo que es momento de terminar, pero se puede mover que hasta que no llegue a las 9:30 yo no voy a terminar. Así que dice Génesis 1:1, al principio, Bereshit en hebreo, al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. El Señor añada bendición a su santa palabra. Así comienza el libro de Génesis, unas palabras que también es un retiro poderosísimo. Porque fíjate que aquí Dios no está creando el sol y la luna. El sol y la luna la va a crear en el tercer día. En el segundo día, Dios separa la luz de las tinieblas, pero no está separando el sol de la luna. Es lo primero que hace Dios. Por eso lo primero que hacen los judíos antes de orar es prender velas. Ningún judío ora si primero no prende velas. Las velas que ponemos en los altares vienen de la tradición judía. El Shabbat comienza, la dueña de la casa prendiendo velas. La Pascua comienza, ¿por qué? Porque ellos dicen que no se puede hacer nada espiritual si primero tú no haces la primera acción de Dios. ¿Cuál fue la primera acción de Dios? Separar la luz de las tinieblas. Y Juan va a decir, y la luz estaba en el mundo, porque la luz es Cristo, que nos lleva a vivir por eso. Por eso es el origen de nuestras velas. Y eso es lo que el cristiano tiene que hacer en el principio de todo. Tenemos que separar en nuestra vida el bien del mal, la luz de la oscuridad, porque los dos no pueden convivir. Pero aquí, viendo en este primer versículo de Génesis, ahí está la Trinidad. Primero dice que en este capítulo dice que Dios estaba, vamos a ver bien cómo, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Ahí se refiere a Dios Padre. Dice, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie. No hay que ser muy inteligente. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo creando vida. El Espíritu Santo es el gran creador. Sí, por eso es que la iglesia le llama Señor y dador de vida, porque está desde el principio creando, en la primera creación creando vida física, en la segunda creación creando vida espiritual. ¿Y dónde está Cristo? Y esto estoy hablando yo en Radio Paz el domingo comienzo sobre la Trinidad. Cristo está en lo que dice, y dijo Dios, porque dice San Pablo que Dios va a crear el mundo a través de Jesucristo. Y así es que, ¿cómo le llamamos a Jesucristo en la misa? La palabra de Dios. O sea que aquí vemos, Dios crea el mundo no con las manos. Dios crea el mundo a través de su palabra. En nosotros la palabra, ¿qué cosa es? Sonido. Pero en Dios la palabra, ¿quién es? Cristo. Nosotros no podemos entender eso, nunca podremos entender por qué la palabra de Dios no es un sonido, sino es una persona. Esos son los grandes misterios de la Trinidad. A lo mejor una hormiga no puede entender cómo la palabra de nosotros se puede grabar en un cassette. Y sin embargo, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. O sea que aquí vemos que Dios crea el mundo por su palabra, o sea, ¿lo crea a través de quién? Por eso cuando ustedes van a Juan, al Evangelio de San Juan, el capítulo más poderoso de toda la Biblia, los ortodoxos cuando oran por exorcismo, le ponen en la cabeza a la persona que están orando el Evangelio abierto en el capítulo 1 de San Juan, porque esas son las palabras más poderosas que hay en toda la Biblia. ¿Y tú sabes cómo comienza el Evangelio de San Juan 1:1? En el principio, como comienza Génesis, porque Juan nos va a hablar de la creación espiritual. Dice, en el principio era Dios, y dice, junto a Dios estaba la palabra de Dios, y la palabra, el verbo, y el verbo también era Dios. O sea que ahí está la Trinidad. O sea, vemos que, y este es el punto que les quería llevar, vemos que Dios crea el mundo a través de ¿quién? ¿A través de quién crea Dios el mundo? De
Cristo, que no se llamaba Jesucristo. Jesucristo se llama después de la encarnación Jesús. ¿Cómo lo llama Juan? El Verbo. Juan tuvo un gran problema. ¿Tú sabes qué fue el gran problema que tuvieron los primeros cristianos? Que no tenían palabras teológicas para escribir la Escritura. Nosotros lo sabemos de memoria, pero los que escribieron esto tuvieron que inventar todo un vocabulario. Y Juan dijo, ¿cómo llamarle a la segunda persona de la Trinidad? Palabra. Sí, pero la palabra puede ser casa, puede ser una palabra. ¿Cómo le llama Juan? Verbo. ¿Qué cosa es un verbo? Una palabra que tiene acción, una palabra que hace. Por eso en principio dice Juan, era el verbo. Era la palabra de Dios, pero una palabra de Dios que estaba creando. Dios crea el mundo a través de Jesucristo. ¿Por qué le he repetido tantas veces eso? Para que ustedes se lo aprendan. Porque eso tiene que ver con María, aunque ustedes no crean. Cuando el mundo se echa a perder, porque vimos que los hombres lo desarreglaron. Y eso pasa en la vida de Dios. Si ustedes van a Sears y se compran un aire acondicionado, y se les rompe a la semana el aire acondicionado, ¿a quién llaman ustedes para que le arregle el aire acondicionado? A Sears. Por supuesto, ¿por qué? Porque ellos fueron quienes se lo vendieron, ¿no? Para que ustedes entiendan, Dios crea el mundo a través de ¿quién? De Cristo. La creación echó a perder al mundo. ¿Quién viene a arreglar el mundo? El mismo que lo creó. ¿Ustedes entendieron eso? El mismo que lo creó viene a arreglar lo que nosotros desarreglamos. ¿Con qué nosotros desarreglamos el mundo? Con la desobediencia. Entonces ya sabemos con lo que va a venir a arreglar el mundo. Va a venir a arreglar el mundo a través de la obediencia. Pero para que venga el verbo, Dios empieza a preparar su pueblo. Se muestra a Abraham, hace pacto con Abraham, se revela a Moisés, forma el pueblo de Israel, forma la nación de Israel en el Sinaí, instituye el reino de Israel, manda a los profetas, y va a decir San Pablo, cuando todo estaba preparando, cuando llegó la plenitud de los tiempos, nace Cristo de una mujer. Eso parece que no, pero tiene que, cada vez que ustedes vean la palabra mujer en la Biblia, ¡pum! ¿Qué les va a sonar? No, María no, para que ustedes vean que no. Tampoco Eva. ¿Tú sabes lo que le va a sonar? La promesa, enemistad entre ti y la mujer. ¿Cómo le llama a Dios a María continuamente? Mujer. No es despectivo, es que Cristo está diciendo, esa es la prometida en Génesis 3:15. Nació Cristo de mujer. Dice San Pablo, nació Cristo de aquella que Dios había prometido que le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Acuérdense que hasta este momento Jesús no tiene nombre. ¿Cómo se llama Jesús? Verbo. Y María tampoco tiene nombre. ¿Cómo se llama María? Mujer. Mujer. Ya con esto, esta noche vamos a terminar, por lo menos ante la segunda página. Ya Dios va a revelar un poquito. Ya sabemos solamente una cosa. El demonio, vamos a poner el demonio que anda atrás de todo. ¿Sabe una cosa? Que tiene que tener cuidado con quién. Con una mujer. Ahora el profeta Isaías, en Isaías 7:14, va a dar un poco más de datos sobre esta mujer. Isaías 7:14 dice, pues bien, el Señor mismo va a dar una señal. He aquí que la Virgen está encinta y va a dar a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel. Ya aquí hay un poquito más. Ya sabemos que esa mujer va a ser también, ¿qué cosa? ¿Qué característica va a tener? Virgen. Está la característica. Ya no solo es una mujer que va a ser virgen. La profecía mesiánica por excelencia. Hay una Biblia, y ustedes me perdonan si la tienen, pero para mí la Biblia, Dios habla hoy, es para echarla en el tanque de la basura. Y perdónenme los que la tengan. Para mí, eso es un espanto de Biblia. ¿Usted sabe por qué es un espanto de Biblia? Porque en esta profecía, Isaías 7:14 dice, pues bien, el Señor mismo le va a dar una señal. He aquí que la doncella o la joven está encinta y da luz. ¿Es una señal que una joven salga en estado de dar luz? Si yo le digo a ustedes, le voy a dar la señal, en el hospital de Hialeah una mujer va a dar a luz.
Vayan mañana, averigüen cuántas dieron a luz. Que una joven salga embarazada y dé a luz no es una señal la señal no es que es una muchacha que está embarazada, la señal es que esa muchacha es virgen. ¿Qué pasa con la Biblia? Dios habla hoy que le hicieron una comisión de judíos, protestantes y católicos. ¿Y ustedes saben quiénes salieron perdiendo como siempre? Los católicos, que cedimos en todo. Hay quien dijo que un camello es un caballo que hizo una comisión. Una comisión se reunió para hacer un caballo. ¿Y qué fue lo que salió? Un camello con una cola chiquita, con unas patas grandes, con una nariz grande, con dos jorobas, porque las comisiones casi nunca hacen nada que salga derecho. Y eso fue lo que pasó con esta Biblia. Se dieron a los judíos porque, pero mira qué sutil, y con eso vamos a terminar con esta profecía. Mira qué sutil es esto. Esto es más sutil de lo que ustedes se imaginan. Porque es que el demonio, ¿cuál es la característica del demonio? Es sutil. La palabra hebrea que se usa aquí es almaj. Almaj es la palabra que se utiliza para virgen. Almaj en hebreo quiere decir doncella. Entonces ustedes dirán, entonces la traducción que hizo Dios habla hoy está bien, porque almaj quiere decir ¿qué cosa? Doncella. Pues ustedes van a ver al Levítico. El Levítico dice que la doncella que se acueste con alguien que no sea su esposo sea sacada fuera del campamento y la maten a pedrada. Lo cual que en Israel doncella no quiere decir muchacha, doncella quiere decir joven que es virgen. No se concibe en el Israel de Cristo, no se concebía. ¿Cuál era el miedo de José de repudiar a María? Que la mataran. Ahora mismo en la carta que mandó Sister Sophie de la creche de Belén, el grupo que nosotros ayudamos de niños en Belén, nos trae la foto de una niñita de 3 meses que llegó, que a la madre la mataron los padres musulmanes porque salió en estado sin estar casada. Hace 3 meses que mataron a la muchacha. O sea que para nosotros Almaj es una muchacha, pero en la Biblia Almaj no es una muchacha cualquiera. En la Biblia Almaj, la muchacha tenía que ser como virgen. No había posibilidad que no fuera virgen. Entonces la profecía en Israel no había que aclarar. ¿Por qué en Israel no había que aclarar que la muchacha era virgen? Porque se sabía que todas las muchachas eran vírgenes. Pero hoy en día no se puede traducir muchacha, porque la mitad de las muchachas no son vírgenes, desafortunadamente. Por eso la traducción exacta es: la virgen está encinta. Eso se ve claramente en Jueces 11, 13, 40. Jueces 11, 13, 40. Hay una cosa horrible. Hay una cosa horrible en Jueces 11, 30, 40. Van a matar una muchacha que era virgen. Y no se puede matar a las vírgenes. ¿Y tú sabes qué hacen antes? La violan. ¿La violan para qué? Para poderla matar, porque no se podía matar ninguna doncella que fuera virgen. Eso prueba que en esa época todas las doncellas tenían que ser. Después, cuando se traduce al griego el Evangelio, San Lucas iba a usar la palabra parteno. La palabra parteno en griego quiere decir virgen, que nunca ha conocido varón. Cuando hace referencia en San Lucas a la anunciación de María. ¿Y por qué? Y les prometo que no sigo, con esto vamos a terminar. Pero esperaba que puedan entender, porque no puedo dejarle este capítulo para de aquí a un mes. Pero ¿por qué esta muchacha tenía que ser virgen? Tenía que ser virgen, y ahí es donde está la esencia de todo. Si ustedes leen toda la palabra de Dios, lo que es de Dios nunca puede haber sido usado por otra persona. Cuando Dios se monta en un burro, cuando Cristo se monta en un burro, ¿qué dice la Escritura? Un borrico que nunca había sido montado. Cuando le entierran en una tumba que nunca había sido usada. ¿Qué le dice Dios a Moisés en el monte Sinaí? Quítate la sandalia, porque esa tierra es santa. ¿Por qué la tierra? Porque la suela de los zapatos para los árabes es impura. Tú nunca te sientas delante de un árabe y cruces el pie y le enseñes Si ustedes se acuerdan cuando tumbaron la estatua de Saddam Hussein,
¿Se acuerdan cuando llegaron los americanos, verdad? ¿No se recuerdan que los árabes le daban con el zapato? Porque eso es una ofensa muy grande. Por eso le dice Moisés, quítate, no ofendas. ¿Y qué es lo que había sobre esa tierra? La sombra de la llama de la zarza. Y la sombra de la llama de la zarza, ¿qué había hecho de esa tierra? Santa. ¿Se recuerdan el arca? El arca de la alianza. Y eso lo vamos a ver en otro capítulo más detenidamente. A mí me maravilla cuando los protestantes que me escriben en WTN, porque el odio a María es un problema espiritual muy serio. Si alguien odia a María, tiene un problema espiritual muy serio, porque dice Génesis 3:15 que ¿quién es el enemigo que odia más a María? El demonio. Cuando tú ves que alguien odia a María, hermano, créeme que tiene un problema. Y si esa persona, aparte de odiar a María, odia la cruz, ni le busquen más. El demonio hay dos cosas que odian en el mundo: María y la cruz, porque los dos le recuerdan su derrota. María con un sí y Jesús con su sí en la cruz. Cuando digo a los protestantes que me escriben, porque es que gozan denigrando a... El otro día me escribieron y me dice, no, María fue como una incubadora que Dios usó y después la desconectó. Y yo le dije, alégrate en el alma de no estar delante de mí, porque el que insulta a mi madre le suena un garnatón que lo tumbo y después lo perdono con toda mi caridad, pero el garnatón se lo sueno, porque nadie delante de mí insulta a mi madre. Pero yo le decía a esa persona tratando de razonar, y él me decía, ¿qué tú piensas de un hombre que utiliza a una mujer y después la deja? Y él me contestó por email, es un sinvergüenza. Digo, ¿y tú piensas eso de Dios? ¿Utilizó una mujer y la dejó? El arca, si ustedes van al Éxodo, Dios da las medidas exactas del arca. Dios dice cuánto tiene que medir las paredes del arca. Dios dice cuánto tiene que medir las varas del arca. Dios dice cuántas anillas tiene. Dios dice que tienen que forrar el arca ¿de qué? Del oro más fino. ¿Y qué es lo que iba a haber dentro del arca? Las tablas de la ley. Y el Espíritu que iba a hablar, que Dios que iba a hablar encima del arca. Sin embargo, Dios se preocupó que para él de vez en cuando hablar entre los querubines, el arca como fuera perfecta, y dio instrucciones. Digo, si para una caja con una piedra Dios la quiso hacer perfecta, ¿cuánto más perfecta tiene que haber hecho a su madre, a la que lo iba a tener 9 meses dentro del vientre? El vientre de María es 1000 veces más grande que el arca, y andan la gente buscando el arca cuando el vientre de María es 1.000.000 de veces más santo que cualquier arca que se puedan encontrar, que debe ser un cajón oxidado ya, me imagino. Por eso le digo que cuando habla la Virgen, es lo que quiere decir, la mujer que va a llevar en su seno al único Hijo de Dios, al que no cabe en el universo, no podía haber sido usada ni utilizada. Tiene que haber sido como totalmente perfecta. Por eso que la Virgen dice que esa mujer tiene que ser virgen, no hay ninguna posibilidad. Y no es tanto por María. ¿Usted sabe por qué María tiene que ser virgen? No es por ella. ¿Tú sabes por qué María tiene que ser virgen? Por Cristo. Y lo dice la Iglesia, lo dice en el dogma de la Asunción. Todo lo que tiene María no es por ella, es en honor al Hijo que llevó en su vientre. O sea que aquí comienza la primera característica de esta mujer que hemos visto esta noche. Ya la vimos. Primero, enemistad total con el demonio. Nada que ver con el demonio. Segundo, es virgen. Nunca ha sido tocada. Y también esto tiene un sentido muy grande. ¿Por qué? Porque la virginidad en Israel era la contrapartida de la prostitución. Y cualquier persona con 12 sabe que la prostitución es lo opuesto de la virginidad. Espiritualmente, en Israel la prostitución eran la gente que iban a adorar a dioses falsos. Esa era la prostitución. Por eso la gran prostituta de Babilonia, sentada en el Apocalipsis, es el pueblo de Israel que se contaminó, que se casó, porque el profeta Osea dice que entre Dios e Israel hay un matrimonio, que esa es la fiesta de los tabernáculos. Hay un matrimonio, dice el profeta Osea, entre Dios e Israel, porque Israel era la virgen de Dios, en contraposición que los que abandonan la fe, ¿qué cosa era? La prostituta, la que se fue detrás de otro hombre que no era su
esposo. Eso también indica que mujer no solo es María, no solo la virginidad física, es María encarna lo que es Israel, es la mujer que es totalmente fiel, en contraposición a Eva, que fue totalmente infiel. En el último jueves del mes que viene vamos a seguir viendo el profeta Miqueas y vamos a entrar en el Evangelio de San Lucas. Vamos a adentrarnos ya cuando esta mujer toma nombre. Por esta noche pues nos quedamos con este tema. Ojalá que ustedes pues inviten a otras personas para pues, poder seguir descubriendo quién es María. No María una estatua, no María de los protestantes, la María que nos muestra la Iglesia a través de ¿qué? A través de las Escrituras. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo,